Dios bendiga. Estamos ya llegando a todas las instancias ahorita mismo. Un saludo a todos los que nos miran por las redes también. Estamos presentando esta clase que se llama Escuderos de Dios. Por la cantidad grande de personas que han estado llamando, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos venido viendo de esta clase. Y el objetivo que tiene esta clase, Escuderos de Dios, es ser protectores, tanto de la visión que Dios ha puesto en el corazón del pastor, en la iglesia donde estamos sirviendo, ministerios, liderazgo, dándonos elementos prácticos para que ustedes puedan tomarlos y ponerlos en prácticas desde el punto de vista cuál es la posición que usted tiene. Cuando hablo de un escudero, estoy hablando de una persona que está para servir. Quiero leer una porción bíblica donde quiero fundamentar esta clase que vamos a entregar ahora, escuderos de Dios, escuderos pastorales también le podemos decir, y de alguna manera todos somos escuderos. Estamos sirviendo y estamos protegiendo la visión del Rey de Reyes y Señor de Señores. Al ángel que él ha puesto, si somos pastores, pues también estamos sirviendo en un concilio. Y si estamos sirviendo en un concilio, también tenemos una autoridad superior sobre nosotros a la cual nos debemos. ¿Verdad? Porque nadie puede estar así, tiene que tener una autoridad para que exista autoridad sobre usted. Entonces, en 1 Samuel 16, 21, subrayen esta porción que voy a leerles literal. Dice así la palabra de nuestro Dios: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo un paje de armas. Subrayen eso, y le hizo un paje de armas. Cuando nosotros miramos esa palabra, paje de armas, estamos hablando que es un escudero. Y si hablo de un escudero, hablo de alguien que es un protector. ¿Cuál sería la labor de un escudero en este sentido? El escudero en medio de la batalla tenía la responsabilidad de llevar y velar la seguridad del oficial. Cargaba con su escudo. En todos los momentos él estaba poniendo su prioridad y algo más que es lo más preciado que tenemos, que es la vida misma. Quiere decir que cuando nosotros somos capaces de entregar la vida por este ministerio del Rey de Reyes y Señor de los Señores, estaremos cumpliendo con la primera prioridad que Dios ha puesto en nuestra vida. En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vamos a dar un tiempo ahí porque están tomando notas. Este material va a estar al acceso de ustedes, vamos a sacarle una fotocopia, pero sí tienen que tomar nota porque hay cosas que hablo que no están en el material. Es como algo accesorio que ustedes tienen para poder comprender mejor la visión de lo que se ha plasmado en el documento. Nuevamente le enviamos un saludo a todos los que nos están observando. Saludos al pastor presidente de Theology University, se llama el hermano Jimmy Díaz, todos los catedráticos que nos están viendo desde los Estados Unidos, Centroamérica, hasta donde llega la señal y aún más allá. ¿Cómo le dice aquí la universidad de nuestros hermanos? El Señor les bendiga. Entonces estamos unidos en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Entonces, amados hermanos, partiendo de esta premisa, hay que corregir ciertos vocablos que nosotros tenemos. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas que hablan cuando llegan a un ministerio, a algún lugar donde se predica la palabra, a una iglesia, decir: vengo a ver en qué me puede servir la iglesia. Hay que corregir eso. Vengo a ver en qué puedo servir en esta iglesia. Quiere decir que nosotros somos los que vamos a servir a los demás amados que están aquí. Y como un equipo, cada quien se ayuda. Lo que yo tengo, el complemento, mi hermano Tirso lo tiene. Tirso complementa a otra persona. Y aquí es un equipo el que tenemos. Amén. Y nadie tiene una superioridad espiritual. Quiere decir que aquí todos somos el equipo que el Señor nos ha llamado. Y de hecho Dios nos llama a lo que se llama eclesía. Y la eclesía es
según el vocablo. Eka es un vocablo que quiere decir los que son llamados a salir. Eclesia, caleo, llamado. Quiere decir que Dios los ha llamado a salir del mundo para cumplir con los primeros pasos para ser un escudero, para ser un juperetes. La palabra juperetes también tiene que ver con alguien que está en servicio. El juperetes se le conocía en la antigüedad al esclavo del tercer nivel más inferior que se encontraba en las galeras. Pero ese juperetes sabía que en la labor que él desempeñaba podía morir. O sea que algo que tenía seguro es que él podía morir en su servicio al amo que él servía. Esa palabra se tomó en el griego como un doulos también. La palabra doulos es alguien que es un siervo. Un doulos es alguien que se somete a una autoridad superior. Y si se somete a una autoridad superior, quiere decir que yo debo dejar moldearme por esa autoridad superior. Llama la atención en las iglesias, decimos nuestro pastor es Cristo, nuestro pastor es Dios, pero no nos sujetamos a nuestros líderes inmediatos. Quiere decir que si yo quiero autoridad, debo respetar la autoridad que está en la iglesia. Entonces, ese es un principio de autoridad. Entonces, el doulos es alguien que se somete a una autoridad superior y se deja moldear. A la medida que se deja moldear, va a tener virtudes. Estas virtudes son las que necesitamos para que como equipo yo pueda brindar a mi superior el complemento que necesita. Quiere decir que esas virtudes van a ser visibles en mi vida. Si él necesita una palabra de aliento, él va a observar que el varón que tengo al lado, la varona que ha puesto, tiene palabras de sabiduría que Dios ha puesto en él, que pueden llenar en un momento de crisis esa área. Entonces, por eso es que el juperetes o el doulos era tan importante, porque cada vez que ellos están en el ministerio, son los que están, por decirlo así, empujando el ministerio en la manera correcta. Entonces, amados, vamos a entrar en materia. Por ejemplo, usted me puede preguntar, ¿qué hay con mis sueños? ¿Qué pasa con mis visiones? Lo que Dios me ha puesto en el corazón. Para que Dios cumpla tus visiones y tus sueños, tienes que primeramente apegarte a la visión y a los sueños que Dios ha puesto en tu pastor. Yo, por ejemplo, como una manera de testimonio, yo vengo sirviendo por 36 años en el Ministerio de la Enseñanza, en seminarios, universidades, pero he aprendido a sujetarme a las autoridades que Dios ha puesto sobre mi cabeza. En la medida que yo he venido sujetándome a las autoridades que Él ha puesto sobre mi cabeza, Dios me ha venido dando autoridad también. Quiere decir que va a venir puertas que se te van a abrir a la medida que te sujetas a una autoridad superior. Y a veces no mira la autoridad superior como alguien académico que es superior a ti, porque muchas veces no sucede. Muchas veces Dios te va a poner a alguien. En el caso mío ha sucedido que Dios me ha puesto pastores que inclusive son iletrados, pero eso no es motivo para que yo no me sujete a su autoridad, porque yo no estoy viendo el grado académico que ellos tienen, sino que estoy viendo el cargo que ellos tienen, la investidura que Dios le ha puesto a ellos. Yo al observarlo veo que es Dios actuando a través de ellos. Entonces, sí puedo sujetarme independientemente si Dios va a poner a alguien superioridad académica o menos académica que yo, pero si es el hombre que Dios pone en autoridad, a ese hombre es el que voy a sujetarme. Entonces, a la medida que tú te sujetes a los sueños y visiones de tu pastor, Dios te va a honrar en determinado momento. Yo, por ejemplo, actualmente, además de ser catedrático de la universidad, tenemos un ministerio con 7 iglesias que estamos también llevando, y hay un momento determinado que la fidelidad llevada en los ministerios donde yo me desarrollaba, un día el Señor me dice, bebe las aguas de tu propio manantial. Entonces sabía que me estaba llamando a algo que quería que yo iniciara. Pero ¿qué había ocurrido? Había pasado ya varios ministerios que había apoyado, donde había estado sujeto a mi pastor. Entonces, lo que te quiero transmitir es que a la medida que seas fiel, y esta palabra fiel viene del griego pistos, como suena, estoy hablando fonética, no escritura.
Cuando viene en griego y viene en hebreo lo van a ver, pero ahorita hablo fonética, cómo suena al oído, ¿verdad? El pistos, P-I-S-T-O-S, pistos, es alguien que es fiel, fiel al ministerio que Dios le ha entregado, fiel a la palabra que se le ha revelado, digno de confianza, que se puede confiar en él. Entonces un pistoso tiene que ser un hombre, una mujer de Dios que se sujeta a la visión que Dios ha entregado, que se cumpla esa visión con que Dios está entregando en el ministerio. Entonces, si nosotros somos hallados fieles, va a haber una promoción como escudero. Del área donde inicié, Dios me va a promover en su tiempo. No establezco los tiempos yo, porque los tiempos, los kairos, que son el tiempo de Dios, Dios lo establece cuándo son los saltos cualitativos que vamos a tener dentro del ministerio. Pero sí algo que sí Dios controla, como siempre lo hace, es la calidad del servicio que nosotros brindamos. Por eso es que no podemos brindar un servicio mecánico también. Si alguien está sirviendo mecánicamente, hay un error graso, porque el servicio debe ser con el corazón. Yo no miro, como le dije a mi hermano Walter, por ejemplo, sino que miro la investidura que Dios le ha puesto. Si él es un diácono, yo sirvo a esa diaconía, a esa autoridad que Dios le ha puesto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con hay una palabra que quizás deben de manejar ustedes, que cuando hay buenos pensamientos, que son los pensamientos que Dios pone en tu cabecita, buenas palabras y buena conducta, se llama excelencia moral. Todo trabajo que realizamos dentro de la iglesia tiene que hacerse con excelencia moral. O sea, no es un trabajo mediocre, no es un trabajo para salir del paso. Si voy a hacer un trabajo, debo hacerlo con excelencia moral. Hasta para limpiar una mesa, limpiar una silla, hay que hacerlo con gozo. Amén. Estás sabiendo que estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Cuando esa visión está clara en tu vida, vas a poder escalar con facilidad hasta donde Dios te quiere llevar. Y como en Dios no hay ninguna restricción, en la medida que seas fiel a Dios, a saber hasta dónde puedes llegar. Yo escucho pasajes de los grandes hombres de Dios que Dios le dijo en determinado momento que hicieran algo y pusieron objeciones. Caso Moisés, el gran Moisés, le dijo que hiciera cosas y él dijo: soy tartamudo, soy esto, soy lo otro. Y hay momentos que dice que Jehová se enojó. Y ya miramos cómo lo usó a Moisés. Y entonces le puso a Aarón, su hermano. Pero yo digo, ¿qué hay? Si Dios te pone a hacer algo, no hay que poner objeciones a Dios. Porque al final de cuentas, no eres tú el que vas a hacer el trabajo. Es Dios que va a hacer el trabajo. Amén. Dios te va a poner en una posición, Dios te va a capacitar. El Dunatai, el Dunamai, capacidad de hacer y capaz de ser, dos cosas que no es lo mismo, vienen de Dios. Entonces, si Dios me dice que me ponga enfrente, lo voy a hacer. Y no voy a dudar, ay, no tengo palabras que hablar, no soy ducho en esto, tengo pánico escénico. No, aquí no hay pánico escénico. Aquí está Dios, a su nombre. Me siento como todo uno de esos conquistadores aquí hablando. Ahorita me estoy moviendo como que estoy viendo multitudes. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan palmas al Rey por eso? Una vez que tú eres fiel a los sueños, a las visiones de tu pastor, va a llegar un determinado momento que Dios va a honrarte. Porque cuando estás en la iglesia es un lugar de entrenamiento. Todos los que estamos aquí estamos siendo entrenados porque Dios en determinado momento te va a promocionar y te va a llevar a hacer una tarea para Él. Amén, gloria a Dios. Efesios 2:10, pueden examinar con su escritura, alguien con voz de trompeta, que lean para que impacte al hombre espiritual que está en cada uno de nosotros. Efesios 2:10, vamos a leer lo que dice y se van a dar cuenta que hay una tarea inmediata que Dios quiere que Él quiere que tú hagas para Él. Veamos lo que dice. Amén. Fuerte. Escrito está: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ella. Subraya. Somos hechura suya. Gloria a Dios. Un juperetes, que es el esclavo que estoy hablando, que está en cadenas, que sirve en amor. Un doulos, que es el que se sujeta a una autoridad superior, tiene que tener en primer lugar lo que se llama el ser. Y el ser nos identifica con ser cristiano. Para hacer las obras que Él te llama a hacer, oiga que no es lo mismo, hacer, tienes que ser primero. Y para hacer, tanto el ser y el hacer, lo hace Dios. Entonces, esa palabra es eudoquía, o eudoquia, dice otro, que es cuando Dios le ha placido a Él llamarte, porque primero es el llamado y después viene la capacitación. Dios te llama al ministerio, y una vez que tú vienes y dices amén al ministerio, viene la capacitación. Y en la capacitación no puedes atrasar la obra de Dios. Hay muchos siervos que atrasan el proceso de Dios. Cuando no se sigue la instrucción bíblica, atrasamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Un gran predicador en los Estados Unidos, profeta de Dios, Kenneth Hagin, dice que Dios le dijo: Kenneth, ve a ese cementerio. Y cuando Kenneth se puso frente al cementerio, le dijo: ¿qué miras? Miro muchas cruces, Señor. Sabes, Kenneth, ahí yacen muchos de siervos míos que yo los llamé a grandes cosas, pero que no estrenaron ni siquiera el ministerio. Quiere decir que el proceso de apreciación que nosotros tenemos, enseñanza-aprendizaje, es valioso. Mira cómo nosotros hoy hacemos un llamado con las facilidades que Dios, porque Dios ha puesto esta universidad. Porque debemos entender que Dios trajo esta universidad a Jehová, es mi pastor. ¿Para qué la puso aquí? Para que se entrene el liderazgo. O sea, hay que ver cuando el mover de Dios está. Hay que entender la visitación en las áreas que Dios quiere que sus siervos y sus siervas se preparen. Entonces, cuando nosotros dice que esta preparación viene, no podemos perder el tiempo, porque el tiempo que se pierde no se recupera. Es una de las cosas. Mire, yo ahora, como el apóstol Pedro, estoy, ¿cuánto tiempo perdí por no entender el mover de Dios? Pedro, años 64, 68 aproximadamente, está apresurado, está llamando a la gente. Y usted se preguntará: ¿por qué hay tanta prisa en Pedro? Porque hasta el año 62 al 68, Pedro va a cuajar en la visión. Y está tan preocupado que sabe el tiempo que se perdió, no se recupera. Y hay que aprovechar para ahora. Por eso él le habla a las congregaciones. Pedro es el tipo de hombre o mujer de Dios que le cuesta aprender. Pedro era rápido para hablar. ¿Se acuerdan cuando el maestro decía algo? ¿Quién dice que soy? ¿Y tú quién dices, Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Oh, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Gloria a Dios, dice Pedro. Y oyeron, fue el maestro el que dijo eso. Más adelante dice Jesús: pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que vaya a la cruz. Otra vez voy yo, dice Pedrito. No vaya a hacer eso, maestro. No te suceda tal cosa. Y lo queda viendo Jesús: apártate de mí, Satanás. Se queda Pedro petrificado. Unos renglones antes le dice: no te he revelado carne ni sangre, pero ahora le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es posible que en un diálogo, en un mismo momento, haya dos momentos de exaltarlo y después reprenderlo? Porque ahí, para que miremos que estamos aprendiendo, ahí pasó algo. Un apóstol tiene que aprender cuándo tiene que escuchar y cuándo tiene que hablar. Cuándo tiene que procesar los pensamientos que vienen de su cabeza, dejando que sea el Espíritu Santo el que vaya filtrando aquellos pensamientos. Lo que dijo en ese momento, no tuvo cuidado de escudriñarlo de donde venía. Entonces le dice: no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres. Esa es una enseñanza para Pedro. ¿Cuánto tardó Pedro? Años 64 y 68 para cuajar en la visión.
O sea, lo que te trato de decir, amado hermano y amado hermana, es que no puedes perder tiempo. A veces hay gente que Dios lo visita para grandes cosas, oportunidades grandes, y no se dan cuenta, o las deja ir. Yo te estoy hablando como Pedro. Muchas oportunidades se me fueron de la mano porque no supe aprovechar. Y ahora el tiempo me alcanzó también a mí, igual que Pedro. Quisiera retroceder, ya no puedo. Entonces lo que estoy tratando de hablarle a los jóvenes que están aquí también, para que no les pase lo que me pasó a mí. Porque si usted aprovecha todas las visitaciones de las enseñanzas del Espíritu Santo, porque si usted pone la mirada que es Eduardo Jaén el que está aquí, usted perdió la visión. Aquí no es Eduardo Jaén, aquí es el Ruach HaKadosh, aquí es el Espíritu Santo el que pone palabras en mi boca para darle a usted enseñanza a su nombre. Entonces no podemos perder esto. Este es un precioso tiempo de enseñanza. Cuando el tiempo de enseñanza viene, tienes que apresurarte a asimilar todo lo que tienes, porque después viene la evaluación. Dios te va a llevar a una prueba. Dokimazo peirazo en el griego. Dokimazo peirazo. Dokimazo peirazo. Dokimazo es la prueba de Dios. Peirazo es cuando nos metemos a problemas que Dios no nos ha llamado a meter. Y entonces hay que ver qué es lo que estoy pasando ahorita. Prueba de Dios. Es prueba de Dios. Porque dice la Biblia que cuando Él te envía la prueba te da la salida. Pero cuando no es Dios el que envía la prueba, te metiste en grave problema. Porque vas a estar en ese problema y por la misericordia de Dios, Dios te va a sacar. Pero es tiempo que se pierde. Un amado hermano, me voy a guardar el nombre por ética, me dijo que tenía 10, casi 14 años de estar en prueba. Y le oraba a Dios de esta manera: Señor, te doy gracias porque tengo casi 14 años de estar en prueba. Y el Señor le dice: siervo mío, ¿de cuál prueba hablo? Señor, de los 14 años que he pasado y he llorado. Y le dice: siervo mío, yo no te he enviado ninguna prueba todavía, ni siquiera he comenzado contigo. Señor, le dice, y estos 14 años te has metido en problemas en que yo no te he llamado a que te metieras. Has incursionado en territorio de los enemigos y el enemigo te ha golpeado, pero no soy yo el que te he enviado pruebas. Entonces, eso es una señal. ¿Qué estamos? ¿Dokimazo o peirazo? Eso solo lo puedes contestar tú. ¿Cuántas pruebas estoy pasando, papá? ¿Es de papá la prueba o es el peirazo que te has metido? Entonces, esta enseñanza tiene que venir para que nosotros seamos el ser que Dios quiere que seamos. Para ser un buen escudero, un buen juperetes, hay que desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Yo oigo que cuando la gente hace pacto, aunque hay que corregir esa palabra pacto, yo hago pacto, uno no hace pacto, el que hace pacto es Dios. Te lo puedo, no es la clase de hoy, pero la palabra berit en el hebreo y la palabra que tiene que ver con el griego, verás, diatek, es un pacto unilateral. Dios es el que hace pacto con el hombre y la responsabilidad de Dios de cumplir todo lo que ha dicho, porque involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Elohim de Dios está cuando Él te entrega la fe que viene de lo alto. Entonces Él es el que hace ese pacto. El diatek, el subtek, que es la otra palabra griega, tiene que ver con cuando tú tienes parte en ese pacto, cuando tú colaboras con el Espíritu Santo en ese pacto. Pero hay que estudiar. Por ejemplo, que yo te invito a que sigas escudriñando después de este curso, el próximo curso que vamos a tener, para que tú puedas ser capaz. Y otra vez la palabra capaz viene la enseñanza, el proceso de enseñanza, aprendizaje. Dunamai, dunatai, es una palabra que se deriva de poder. El dunamai, Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia del cielo para todo aquel que cree. Entonces, ese poder
Dios te lo va a entregar en la medida que desarrolles el Espíritu de Cristo que está en ti. Cristo viene a morar en tu corazón, pero para que desarrolles todo lo que Cristo quiere para ti, tienes que tener los frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, templanza, mansedumbre. Hay gente que pacta, y digo que corríamos cuando decimos que yo pacta por casa, pacta por carro, pacta por posiciones, pero nadie pacta por carácter. Llama la atención eso, porque todo el mundo quiere cosas, pero nadie quiere cambio. Y Dios puede darte todo lo que querrás, porque el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero. Yo puedo ser el hombre más rico, puedo ser el hombre más riquísimo, pero si soy un buen administrador de los bienes de Dios. No dejar que el dinero me gobierne ni sea mi Dios, sino dominar yo y que el dinero sea mi esclavo. Gloria a Dios, amén. Alaba lo que Él vive. Quiere decir que el dinero no es el que te esclaviza, tú esclavizas el dinero. Tú le pones el tiempo. Amén. No es Él el que te va a poner el tiempo. Un siervo que amo mucho en el corazón. Tengo 36 años de estar en esto. Él no era un gran empresario y un día me dijo: estoy orando a Dios para que Dios me dé empresa, pastor. Yo le digo: voy a ponerme a tu padre para que Dios te dé empresa. Pero le digo: pero mira esto, cuando Dios te prospere, nunca te olvides de quién es el que te da la bendición. Y comenzamos a orar. Para no cansar en el cuento, en un periodo, un proceso de 10 años, tal vez menos, 7, se hizo un gran empresario. Hacía todos los proyectos de urbanizaciones, llegaba a ponerles todas las infraestructuras, desde los cristales, un hombre muy próspero, pero se desapareció de la iglesia. Él quedó operando en las fábricas, quedó operando en las empresas, pero nunca más le volví a ver en la iglesia. Cambio de tono, grande, hermoso, pero perdió el principal, que era la comunión. Entonces Dios no es problema que Él te bendiga y Él te prospere. El asunto no es dejar que el dinero te domine, sino que tú tienes que dominar ese dinero y esclavizar al dinero que sea tu esclavo. Se fue el gozo, por eso por este lado. No se oye el gozo. ¿Dónde están los estudiantes del club aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Poderoso Espíritu Santo. Tengo los primeros 10 minutos de espacio, Pastor Dixon, para que le demos los 10 minutos de descanso para no toparlo y volvamos con otros 50 minutos posteriormente. Vamos a ver que la técnica, el siervo se haga cargo